Buenas noches con todos. Para mí es un gusto estar acá en este Congreso Nacional de Derecho, en esta hermosa ciudad de Trujillo, a la cual uno tiene la oportunidad de concurrir y de poder con todos ustedes compartir algunos temas que creo que es bastante actualidad e importantes a la luz de las diversas circunstancias que están sucediendo en nuestro país. Y lo que a mí corresponde es un tema, obviamente, de derecho penal, procesal penal, en los cuales vamos a poder finalmente compartir algunas posturas, algunos entendimientos de algunas instituciones jurídicas que son bastante objeto de aplicación en los últimos tiempos por los tribunales, una situación de una descripción criminológica muy particular que vive actualmente el país. Y obviamente nosotros hemos venido acá a dar una construcción jurídica, no hemos venido acá a dar discursos políticos, sino finalmente como a diseñar propuestas finalmente de interpretación, a los cuales hace falta finalmente algunas luces por parte de los operadores jurídicos, a veces cargados de una fuerte dosis de una justicia penal mediática, en lo cual a veces observamos finalmente que algunas instituciones como la prisión preventiva, con la misma pena privativa de libertad, la detención domiciliaria, etc., no son finalmente aplicados con la correctitud que ello significa. Y empiezo mi exposición diciendo lo siguiente: la única forma legítima para que en un Estado constitucional de derecho se le pueda privar de su libertad a una persona es luego, y como desarrollo, como colofón, como corolario, como conclusión de un proceso penal con todas las garantías. Esto es una investigación, una persecución penal, un juzgamiento sometido a la contradicción, la bilateralidad o la oralidad, y que luego que se haya de esa actuación probatoria llegado a un estado de convicción judicial de certeza, se le imponga finalmente esta pena privativa de libertad. El derecho penal tiene dos, finalmente, manifestaciones de sanciones: la pena privativa de libertad, penas limitativas de derecho, es lo que significa finalmente la medida de seguridad que se aplican a los inimputables. Lo que vamos a mostrar acá es lo siguiente: que la política criminal, a lo cual creo el desarrollo doctrinario de hace tanto tiempo, fue finalmente a tomar finalmente una finalidad más preventiva. Pero por otro lado tenemos la represión, la retribución dentro de este marco hegeliano. Por un lado el delito, esta acción que lesiona, pone en peligro un bien jurídico, una reacción por parte del Estado que puede ser una pena, y supuestamente si se va a estabilizar el orden jurídico que ha sido alterado, bueno, acá tenemos unos visitantes, me están queriendo, que se va a estabilizar a través de la sanción. Pero la pena la tenemos que ver punitur ne pecetur, esto es de un fin preventivo, ver cómo evitamos que se sigan cometiendo delitos, o punitur quia peccatum es únicamente como una reacción por parte del Estado a quien ha lesionado y infringido las normas mínimas de convivencia democrática. En este sentido, actualmente en nuestro país nos encontramos en esa dialéctica entre la prevención y la represión. Cuando vemos que los delitos, el homicidio, el secuestro, violencia contra familiar, violencia de género, secuestros, sicariatos, fenómenos como la corrupción, el lavado de activos, la trata de personas, la explotación sexual que ha sido objeto de reforma con la ley 3963. Esa fue la última reforma que hicieron estos congresistas que han sido disueltos en junio del año 2019. El que mata a otro, cerrar opinión con una privada de libertad. El de feminicidio, que puede haber una pena de cadena perpetua. Con la ley 3838, el delito del 173, pena de cadena perpetua. Las sanciones, vaya que son muy graves, que tiene en cuenta el ordenamiento jurídico. Y seguramente ustedes en sus clases de parte general, en la teoría del delito, con von Feuerbach, que decía en la teoría de la coacción psicológica, ¿creen ustedes que en este país las penas más severas, más duras y más represivas realmente intimidan?
Realmente esta pena de cadena perpetua, inclusive teniendo una pena de cadena perpetua, la gente que comete estas violaciones sexuales, extorsiones, secuestros y otros, saben perfectamente que la sanción que pueden recibir es gravísima, pero aún así siguen delinquiendo. La teoría de la prevención general, de la disuasión, de la intimidación. Bueno, yo no la mato porque si no me meten pena de cadena, pero mejor no la mato y sigo comiendo su fea comida que me prepara, pero bueno, pero sigo el nivel. Otros dicen mejor la mato porque la comida es mejor en la cárcel. Qué idiota este, ¿no? Entonces las sanciones penales, esas combinaciones que son tan duras hoy en día en nuestro país, no reportan finalmente lo que se quiere o espera en una verdadera política criminal en un orden democrático de derecho. Porque yo como político, finalmente como legislador, aunque no hablo de legislador, me da pena un poco ahorita, lo que tengo que pretender o que tengo que tener como propuesta es cómo hago para que se cometan menos delitos en esta sociedad. ¿Cómo hago para que menos mujeres sean golpeadas salvajemente por sus parejas, que haya menos feminicidios, menos agresiones intrafamiliares? Pero si nos damos cuenta a la luz de todas estas reformas político-criminales, el legislador y el ejecutivo se han inclinado más por la represión que con la prevención. Con esto no quiero decir que las personas que cometen estos graves actos luctuosos, que afectan bienes jurídicos tan importantes como la vida, el cuerpo y la salud, tengan que ser duramente sancionados. Yo no estoy diciendo eso. Obviamente tiene que haber una sanción. Pero lo que me preocupa, y en todo caso, es que ver la posibilidad de que menos personas se vean lesionadas, menos mujeres, que hay menos finalmente niños y niños sometidos a la explotación sexual y laboral, que exista menos corrupción. Pues no creo que exista menos corrupción cuando algunos le dan tratamientos privilegiados a quienes han cometido graves delitos a través de estas empresas, que le dan finalmente tremendos premios de exenciones de penas y ni siquiera se les tipifica el delito de organización a delinquir. Entonces ese es el lado sustantivo del derecho penal que vemos que a la luz de los últimos tiempos no ha generado finalmente esa rentabilidad que debería ser. Esto es, ¿se han reducido las cifras de criminalidad en nuestro país? A través de esta línea marcada neocriminalizadora en los últimos tiempos, ¿se cometen menos delitos o más delitos? Más aún, por la migración también venezolana. Yo no digo que los venezolanos son delincuentes, pero bueno, obviamente se ha incrementado con la migración. Y debió haber también por parte de la política del Estado ciertos controles migratorios para ver los récords de las personas que ingresaban a este país. Pero bueno, entonces si ha fracasado la prevención general negativa, lean ustedes el Tribunal Constitucional sobre lo que significa la prevención general negativa, si no ha rendido sus frutos y la prevención no ha incidido como debería ser en un orden democrático de derecho, sino que las cifras de la criminalidad siguen y siguen creciendo, al margen de ciertas decisiones institucionales que pueden resultar siendo correctas a través del Ministerio Público, del Poder Judicial, de generar finalmente competencias especializadas como es la violencia familiar y la violencia de género. Pero bueno, al margen de estos esfuerzos institucionales, pues lastimosamente debo decir que la política criminal, en su versión de prevención general negativa, de la disuasión y la intimidación, de la coacción psicológica, del terror penal, como bien decía mi padre, si con más derecho penal y más penas realmente se intimide a la gente, si realmente se eduque a la gente, ya el delito hubiese sido extirpado de la faz de la tierra. Y él decía algo muy importante: la violencia discurre desde el inicio de la civilización del hombre y la mujer, y esa violencia estructural lo va a seguir y arrastrar el ser humano hasta su extinción. Y una manifestación de la violencia es el delito. Pero la pregunta es: ¿cómo enfrento el delito? Fracasó la política criminal de la prevención general negativa. Fracasó finalmente el mensaje sancionador y enérgico. Inclusive yo los reto a algunos de ustedes y que con una pena de muerte que se establezca en el Perú, ¿creen ustedes que se reduciría la tasa de criminalidad? Igual algunos, muchos, seguirían delinquiendo. Se los aseguro. Ante este fracaso de este modelo de la prevención general negativa, toda la sociedad
muestra su atención y focalizas finalmente sus expectativas ¿en dónde? No en los políticos ni en la selección peruana, no me refiero a eso. En el proceso penal. Todo se focaliza ahora en el proceso penal. ¿Y por qué? Porque se cometen delitos que no son prevenidos. Ya se cometió el delito post protactum delito, ya se violó a una persona, se asesinaron a varios. Vimos cómo entre venezolanos y peruanos mataban a mansalva en un motel en San Martín de Porres y todavía se graban estos desgraciados. Entonces ha fracasado. Entonces viene la persecución penal. La persecución penal se produce antes o después de que se cometió el delito. Después. Ex post o ex ante. Ex post delito. Ya se cometió el delito, se recogió el delito. Ese asesinato, ese sicariato, ese feminicidio, esa corrupción, lavado de activos, caso Odebrecht y todo esto que nos entrama, ese entramado de nuestro país. Entonces esa persecución y toda la sociedad enciende las cámaras, ve finalmente los televisores, el WhatsApp y todo, el YouTube, y ven las audiencias judiciales. De lo que ahora es la publicidad, con el Código Procesal Penal, Decreto Legislativo 957. Una persecución penal, ¿cuál es la finalidad de la persecución penal? ¿Qué es lo que se quiere esclarecer en el proceso penal? En el proceso penal lo que se quiere esclarecer es que esta persona, imputado, hombre o mujer, se ha cometido ese delito y si él es el penalmente responsable como su autor o su partícipe. Eso es lo que se quiere esclarecer. Una acción o omisión típica y penalmente antijurídica, no como se llega en algunos casos, donde una señora haciendo uso de su legítima defensa, el desgraciado del esposo llegó variado y le empezó finalmente a reclamar, estaba con su hijo y ella le empezó a pegar a ella, luego a su menor hijo. La única posibilidad que tuvo ella para poder defenderse, ella y su menor hijo, fue agarrar finalmente un cuchillo bien piludo de la cocina y se lo atestó finalmente y lo mató a este desgraciado. Y en primera instancia la condenaron como autora de parricidio, porque obviamente a la luz de nuestra legislación penal, y yo les digo algo importante, con el tema del feminicidio, que tanto auge normativo ha adquirido en los últimos tiempos, ahora solamente cuando hayan muertes de hombres en la estructura familiar se hallarán parricidios. Por lo general toda muerte ahora de una mujer en el seno familiar se llamará feminicidio. Y ahora solamente el parricidio está quedando para hombres. Yo no estoy haciendo defensa del hombre, por si acaso. Pero estoy haciendo una visión de una descripción criminológica y de la tipificación de cómo se dan las cosas en nuestro país. Y a esta señora la condenaron. Decían que era una legítima defensa imperfecta, porque debió haber buscado un instrumento menos lesivo. ¿Qué debió haber buscado? Una cucharita, un palito de fósforo. Ustedes idiotas. Proporcionalidad. Precisamente la Corte Suprema en recurso de nulidad revoca finalmente la sentencia, condena y la absuelve de los cargos. Porque el delito es una acción y omisión típica y penalmente antijurídica. Una acción finalmente que representa la manifestación del ser humano, de su voluntad. La tipicidad de lesionar o poner en peligro. Pero si alguien lesionó a otro para defenderse, o defender a su familiar, o para hacer prevalecer un bien jurídico más importante sobre otro, o la policía que defiende al ciudadano y tira a matar a quien delincuente que va a matar a un ciudadano, es el ejercicio legítimo de un derecho. Y eso se llama una causa de justificación. Hubo un gran problema cuando se da el proceso de implementación del Código Procesal Penal, del modelo acusatorio. Porque de hecho, pues, y quien habla también, fuimos finalmente llevados y conducidos al tema de la litigación oral tan importante, el escenario del juicio, y vemos las audiencias y cómo los oradores jurídicos se tienen que dirigir hacia el juez. Pero lo que tenemos que tener claro, que en este modelo procesal penal acusatorio, la dogmática penal sigue siendo un instrumento de primera línea. Y escuché a un profesor sanmarquino y señalaba hace un mes y medio en una concertación así estudiantil como esta, que los mejores abogados ganarán, no es porque van a cutrear o a coimear a los jueces, porque saben parte general, saben teoría del delito, saben dogmática. Todas estas instituciones van a ser llevadas al proceso penal y eso finalmente nunca
lo debemos dejar de lado. Entonces la persecución penal se inicia obviamente un acto de investigación, actos indagatorios dirigidos a establecer quiénes sabrían el qué, el cómo y el cuándo, actos urgentes inaplazables de las diligencias preliminares. Entonces, ¿el proceso penal es expresión de la política criminal, sí o no? Por supuesto que sí. Hay tres, o del sistema penal, que tienen una interdisciplinaridad. La criminología, cómo se suscitan los hechos, los procesos de victimización, cómo es que tantas mujeres pueden verse lesionadas por parte de su pareja. La política criminal, que tiende a las reformas de la ley penal, y el derecho penal y la dogmática. Porque llega la legislación y tenemos una legislación sobreabundante de delitos, sobrecriminalizadora. ¿Qué debo hacer como juez? No es que el juez es palabra en la boca que pronuncia la palabra de la ley, sino antes de aplicarla debo de interpretarla. Y la interpretación es buscar la ratio de la norma. Que el derecho penal protege bienes jurídicos más importantes del individuo, de la sociedad y del Estado. Eso es lo que protege. Pero hay un principio básico y esencial, tanto en el derecho penal como en el derecho procesal penal, que es el principio de legalidad. El nullum crimen nullum poenes. Nadie puede ser un Estado democrático de derecho sancionado si esa conducta, acción o omisión al momento de su perpetración no estaba constitutiva como delito. Lo otro sería aplicar una norma que no estaba vigente. Solamente se puede ir para atrás, no piensen en otras cosas, ¿eh? No se puede ir solamente y se puede ir por atrás retroactivamente cuando es favorable. Y en el ámbito del derecho procesal penal, lo decíamos en otra exposición, rige el nullo coactio sine lege. No puede existir ningún acto de coercibilidad, medidas limitativas de derecho que no esté previsto en la ley. Lean la casación Gregorio Santos de Cajamarca, cuando algunos fiscales querían solicitar ampliaciones o prórrogas de la prisión preventiva. La única institución que puede generar mayores plazos de la prisión preventiva es la prolongación. Artículo 274 del Código Procesal Penal de 2004. Nullo coactio sine lege, nullum crimen nullum poena sine lege praevia. Tenemos que articular, y mi propuesta es, acá en esta ciudad de Trujillo, en este gran recinto donde tantos estudiantes vienen acá a recibir los conocimientos, venga a divertirse un poco, ¿no? Digan la verdad. En hacer una articulación sistemática entre el derecho penal y el derecho procesal penal. Y a esto me refiero con el principio de estricta legalidad. Entonces estamos elevando a la calidad de ciencia, como lo decía Carrara, de la política criminal, y que de hecho el derecho procesal penal es parte de la política criminal. Pero a la luz de las circunstancias actuales hoy en día en nuestro país, ¿el proceso penal es una expresión más retributiva o preventiva? Retributiva. Porque actúa después, al margen de lo que son las fiscalías de prevención del delito. Si esto es así, entonces, en el proceso penal hay una dialéctica irreconciliable. Hay una yuxtaposición de posturas procesales. Hay un enfrentamiento. Por un lado, yo fiscal que represento, yo soy que represento a la sociedad. Yo no actúo a mi nombre como algunos se creen. Represento a la sociedad. Y como tal, cuando se produce una absolución, más que pierdo yo, el que pierde es la sociedad. Así como dicen los de Estados Unidos, el representante del pueblo, the people, del pueblo que representa a la sociedad. Y por otro lado está el imputado a través de su defensa y se produce esa dialéctica irreconciliable. Como bien lo dice Binder en la doctrina procesalista, en el proceso penal nunca todos van a salir contentos, happy face. ¿Por qué lo digo? Porque si es sentencia condenatoria, ¿quién se va a ir infeliz? Se va a ir pues el que lo están condenando, tal vez el abogado diga, uy, va a apelar más billete o idiota. Así no son las cosas. O sea, voy a ir a recurso de apelación y lo van a confirmar. Amigo, tienes la casación también. Y tenía la casación. No, o por ahí finalmente hacemos aparecer un testigo, vamos a acción de revisión. Y vamos a seguir dilatando el asunto porque le quiere seguir cobrando. No, pues, así no es el asunto. Entonces, en el proceso penal se enfrentan finalmente el representante de la sociedad y por otro lado el imputado. Es una dialéctica entre ambos.
Y el tercero que está al medio, ese tercero imparcial se llama juez y él tiene que dirimir el conflicto. Y la investigación como tal es una actuación que por antonomasia se le atribuye al representante del Ministerio Público como el titular del ejercicio de la acción penal pública. Y este Código Procesal Penal, esto finalmente es lo que define: que una sola persona refunda las acciones investigativas, las pesquisas, la carga de la prueba. Aparecen así dos principios que pueden finalmente, o dos instituciones que pueden discurrir de forma una en contra de la otra. Por un lado, la presunción de inocencia que tiene todo imputado que se somete a la persecución penal, el cual solamente puede destruirse o enervarse en un juicio oral público y contradictorio, como bien decía un gran catedrático español, Manuel Miranda Estrampés, con suficiencia de actividad probatoria de cargo. No basta la suficiente actividad probatoria de cargo, sino que esa actividad probatoria, esas evidencias, hayan sido adquiridas en respeto al contenido esencial de derechos fundamentales. Toda aquella evidencia que ha sido obtenida de forma directa e indirecta en violación al contenido esencial de un derecho fundamental, conforme el numeral 8 del título primero del Código Procesal Penal, prueba prohibida. Prueba prohibida. Pero no solamente basta destruir el principio de presunción de inocencia o enervarlo, sino también tiene que superar una valla. ¿Cuál es la valla que tiene que superar? Fuera de toda duda razonable. Sentencia plenaria del 1/2017, que fue definiendo la Corte Suprema los grados de cognición de la evidencia. Lean ustedes los grandes procesalistas, Miquel Tarufo y otros. La prueba, ¿dónde la vamos a tener, estimados amigos y amigas? ¿Dónde realmente vamos a estar ante la prueba? En el juicio. Hasta antes de ello no hay prueba, hay actos de investigación. A una persona en un Estado de Derecho se le puede condenar única y estrictamente mediante actos de investigación. No, se requiere actos de prueba. Pero como bien saben que en la vida siempre a toda regla existe una excepción. La excepción es la terminación anticipada del proceso y lo que significa la colaboración eficaz. En ninguno de estos procesos especiales, señores y señoritas amigos, existe actuación probatoria. Solamente son actos de investigación. ¿Hay alguna diferencia en actos de investigación y actos de prueba? ¿Cuál es la diferencia entre un acto de investigación y un acto de prueba? ¿A qué se dirige el acto de investigación? Yo quiero saber cómo mataron a esta persona. ¿Cuál fue el móvil? ¿Quiénes fueron los que intervinieron como coautores? Este desgraciado que ingresó después al hotel y que se llevó el cadáver, ¿qué es? El que interviene cuando después se mató a alguien y lo que hace es ocultar el cadáver, ¿qué es? Yo sé que es un desgraciado, pero aparte de eso, ¿qué delito comete? Encubrimiento. No olviden algo importante, la dogmática de autoría y participación. Una vez que el delito se consumó, ya no se admiten formas de participación delictiva. Ya no, pues, si ya se produjo el robo, ¡ay, qué hiciste, idiota! Lo mataste, ya vamos a ocultar el cadáver, vamos a ocultar el arma de fuego. Encubrimiento. Funcionarios que incrementan su patrimonio, obviamente, pues aprovechando la bondad del cargo, y lo que hacen es repartir el dinero a sus familiares, y estos compran bienes muebles e inmuebles. Vean ustedes los recursos unidades de la Corte Suprema, lo que luego se produjo con las casaciones de Ayacucho y Ancash. Una vez que el delito se consumó, ya no se admiten formas de participación delictiva. Dicho esto, entonces, lo que queremos mostrar acá en esta exposición, que el proceso penal se constituye un instrumento de político criminal muy importante, y el cual toda la sociedad tiene sus esperanzas, sus expectativas. ¿Por justicia o por venganza? Bueno, la justicia no es venganza, es algo totalmente distinto. Y totalmente distinto la mediatización que se puede producir en los casos. En un Estado constitucional de derecho, aparte que tiene que regir en todo su esplendor el principio de legalidad, el principio de igualdad. Nadie puede ser tratado distinto por la ley. Pero como bien dice un adagio, tratad a los iguales conforme a sus desigualdades. Al margen que el Código Penal habla de las prerrogativas propias del cargo y que el Código Procesal Penal en los procesos especiales habla de unos procesos
distintos y específicos cuando el que ha cometido presuntamente el delito tiene un cargo conforme a lo que estaba en el artículo 99 de la Constitución, lo que es el antejuicio constitucional. Pero hay algo que tiene que quedar claro, porque en este país hay algunas personas que creen que están por encima de la ley, que creen que tienen el derecho de hacer lo que les da la gana. Y eso no se puede permitir en un Estado de Derecho. Nadie tiene el derecho de ir en contra de la ley. Y todo aquel que contraviene la ley tiene que ser sometido al imperio de la ley. Y el imperio del derecho público es, por un lado, el derecho penal, y por otro lado es el derecho procesal penal. Visto esto, que este Código Procesal Penal, entonces, y ahí vamos al otro punto, el proceso penal común, perfecto, una visión lineal, hay una investigación, una persecución penal, se formaliza la investigación preparatoria, pasamos a la etapa intermedia, si es que hay luz verde, el auto de enjuiciamiento, y vamos al juicio. Esa es la forma lineal y monolítica. ¿Creen ustedes que todos los hechos presuntamente punibles o probablemente punibles que se cometen, y que son bastantes en sociedad, todos tienen que llegar al juicio? ¿O es que podemos finalmente hacer uso de algunos mecanismos de simplificación procesal? Y nos vamos al libro quinto del Código Procesal Penal y al artículo segundo del Código Procesal Penal. Con el Código Procesal Penal del 91, que solamente entraron en vigencia 22 artículos, fíjese, del 91 hasta el 2004 pasaron 13 años, por falta de decisión política. Principio de oportunidad y acuerdos reparatorios. ¿Cuál es el radio de aplicación del principio de oportunidad y los acuerdos reparatorios? ¿Qué delitos? De bagatela. ¿Qué es la bagatela? Que tienen un mínimo contenido de gravedad, lesiones culposas leves, una apropiación ilícita, una chiquita nomás, si ustedes quieren decir. Los delitos que finalmente no tienen penas combinadas más de 2 o 3 años de pena privativa de la libertad. Y tenemos el acuerdo reparatorio, por ejemplo, el delito de libramientos indebidos, de lesiones leves con agravantes, ¿ah? El acuerdo reparatorio, bueno, llega al consenso. Yo les pregunto a ustedes lo siguiente: cuando las lesiones son mínimas, cuando finalmente hay una apropiación de un bien de un valor insignificante, ¿qué es más importante? ¿Ir a la sanción o a la reparación? Lean ustedes en el ámbito de algunas doctrinas como argentinas, el Wiedergutmachung, dicen los alemanes, la reparación del daño, la mediación. Mientras que el delito sea menos grave, tratemos de darle mayor posibilidad a las partes para que lleguen a una solución, que lleguen a un acuerdo reparatorio. Fíjese lo que sucede con este caso de violencia familiar y violencia de género. El artículo 122b del Código Penal, que se introduce por el decreto legislativo, ¿cuál es, me parece? 1323, incorpora y dice: no importa que el grado de afectación física o fisiológica sea superior a 10 días, basta que la víctima sea una mujer o integrante del grupo familiar. Integrante del grupo familiar puede ser el hombre. Claro que sí. ¿Hay algún hombre acá que ha sido víctima de violencia familiar? Levanten la mano, por favor. No se hagan roche, no hay problema, esto le puede suceder a cualquiera. Pero entre la risa y la broma, yo lo decía porque con los colegas, un hombre puede ser también víctima de violencia familiar. Pero lo más importante, lo que quiero decir acá, que no todos estos actos probablemente de agresiones pueden ser violencia. Una pareja de convivientes o casados, luego de haber tomado cierto grado de alcohol, salen de la discoteca y se dicen la vela verde, se insultan recíprocamente. ¿Eso es violencia familiar? No, eso son injurias recíprocas. Eso no es violencia. Este es un hábito y es un delito ejercitable por acción penal privada. Y esto no tiene que ver finalmente con violencia. Y lo digo ¿por qué? Porque la ley 3364, que enmarca el hito importante en lo que es la violencia familiar e integrantes del grupo familiar, señala que no puede haber negociaciones, conciliaciones. Pero escuchen, la política criminal tiene que ser siempre valorativa. No podemos meter todo al mismo saco. No será lo mismo un delito con una apropiación de 10, 20, 30 soles. Por eso yo le digo en el hurto agravado. Hay 2 personas, o durante la noche,
Pero durante la noche, si está iluminado, no puede aplicarse durante la noche, compadre. No. Tiene que ser un lugar realmente oscuro. Y se apropian de la cartera de una chica y la cartera cuesta 10 soles y dentro de su monedero hay 5 soles y moneda y falsificados. Piña los choros. Y le van a meter hurto agravado. No va a interesar la cuantía. ¿Qué es lo que protege el hurto? El patrimonio, la propiedad. Para que haya hurto agravado tiene que haber hurto simple, y para que haya hurto simple tiene que ser el objeto material del delito superior a una remuneración mínima vital. Por favor. La Corte Suprema lleva acuerdo plenario que en mayoría dice que no importa. No es así, pues. Son propuestas neocriminalizadoras. ¿Cuál ha sido finalmente la propuesta del principio de oportunidad del acuerdo reparatorio? Vías sui generis de descriminalización, donde más interesan los intereses de la pareja criminal. ¿Quién es la pareja criminal? No son los que se van a tonear, no. Es la víctima y el victimario. El victimario, para no meter una pena privativa de libertad, asuma su responsabilidad, amplia guilty. Y la víctima, ¿qué es lo que más le interesa? ¿Que lo meta preso? No, que le paguen los costes de la reparación del daño. Eso es lo que interesa. Entre lo que es los acuerdos reparatorios y el principio de oportunidad. Entonces, algo interesante decir, todo este marco de supuestamente violencia familiar y violencia de género, que pareciese que no podría aplicarse, lo cual yo tengo obviamente mis dudas, porque la política criminal tiene que ser valorativa y el fiscal, el persecutor público, tiene que valorar hecho por hecho y decir, esto debe pasar al proceso y esto lo puedo ir finalmente a un mecanismo de negociación, pero no ilícito, ¿no? A eso no me refiero. Dicho esto, entonces, en el ámbito de los procesos penales especiales existen dos expresiones. La justicia penal consensuada, no, ese no es el arreglo, no, eso no me refiero. La justicia penal consensuada y la simplificación procesal. Desde hace años atrás, el terrorismo, el tráfico ilícito de drogas no solamente ha cambiado en sociedades como la peruana, la colombiana, la boliviana, todo lo que está sucediendo en Bolivia, por ejemplo, en Chile, sino también en Europa Occidental, el terrorismo en Italia, Alemania. Entonces, ante estas situaciones fueron introduciendo algunos mecanismos distintos a los tradicionales y fueron dándole vida a lo que es el derecho penal premial, como decía mi padre, una vía sui generis de despenalización, que aquella persona que ha cometido un delito como autor primero admite su culpabilidad y luego contribuye a la justicia, delatando a otro. Y surgió en Italia lo que es el pentiti. El pentiti, el arrepentido. Pero claro, a raíz del tema de colaboración eficaz y estos casos, sobre todo en el crimen organizado, diríamos, realmente estos colaboran porque se han arrepentido, porque han producido un proceso de expiación interna y dicen, uy, qué mal le hice, y se tocan el pecho por mi culpa. No, lo hacen por oportunismo y por conveniencia procesal. Y eso sí, la Corte Suprema ha sido claro, Tengamos cuidado. El acuerdo plenario 1/2019 sobre prisión preventiva. No se puede admitir la prisión preventiva como un mecanismo de presión al imputado para que se acoja a un proceso de colaboración eficaz. Le mandas una cartita y un mensaje subliminal. O me tiras dedo a estos, o si no, te pido la prisión preventiva. Es humano. Cualquier individuo, hombre o mujer, siente un grave temor de ser privado de su libertad. El problema está porque en el proceso de colaboración eficaz, la persona que se acoge a este proceso tiene que hacerlo de forma libre, consciente y voluntaria. La Corte Suprema, lean el acuerdo plenario en sus primeros fundamentos, señala que es una mala praxis que se quiera utilizar la prisión preventiva para presionar a algunos imputados para que se acojan al proceso de colaboración eficaz. Colaboración eficaz, terminación anticipada del proceso. Principio de oportunidad, acuerdos reparatorios. Justicia penal consensuada. ¿El consenso que llegan quiénes? El fiscal con la defensa de su imputado. Pero claro, lo que se negocia es el ámbito de la pena, el quantum de la reparación civil y otras consecuencias accesorias al delito. Distinto el Perú como el common law o el sistema norteamericano, acá no se puede negociar delitos. Si yo formalizo la investigación preparatoria por un robo agravado y me viene la defensa, sí amigo, más o menos conocemos la maestría, el doctorado,
pero mi defendido quiere admitir solamente por hurto agravado. ¿Qué le voy a decir yo? Nos vemos en el juicio. ¿Por qué? Porque para que proceda la terminación anticipada del proceso, el imputado tiene que allanarse a los términos de mi imputación. Si tú como abogado no estás de acuerdo con la imputación, ¿qué tienes que hacer? Cuestionar esa imputación. Sea, claro, vamos a ver una excepción de presencia de acción cuando el hecho no constituye delito no justiciable penalmente. O si ves que la Fiscalía no cumple en rigor con el principio de imputación necesaria, ir a una audiencia de tutela de derechos. Entonces, justicia penal consensuada, acuerdo, pero no sobre el delito, ¿eh? Y los grados de transaccionalidad deben ser relativos. Fíjense, por un lado tenemos la terminación anticipada del proceso y por otro lado tenemos la colaboración eficaz. Son dos procesos penales especiales, luego voy y termino con el proceso inmediato. ¿Cuál es la diferencia entre la terminación anticipada del proceso y la colaboración eficaz? En la terminación anticipada del proceso también hay un allanamiento a los cargos, hay una admisión de culpabilidad, llegan a un convenio preparatorio y luego van al control de legalidad ante el juez de la investigación preparatoria. Pero, para ser tiradero, delator, colaborador, aspirante, ¿basta admitir culpabilidad? ¡No! Tienes que decir algo más. ¿Sobre quién? ¿Sobre tu mamá? ¡No! Tienes que tirarle dedo a alguien, tienes que delatar. No basta solo con la admisión de culpabilidad. No basta. La terminación anticipada del proceso y la colaboración eficaz son expresión del derecho penal premial. ¿Por qué premial? Porque aquel que se somete a este proceso y colabora con la Fiscalía recibe un premio. ¿Cuál es su premio? Amigo, te van a llevar a Canadá. La que bacán, voy a ver, amigo, voy a estar cerca de Mickey Mouse, no seas idiota, te van a meter preso. No vas a ver a ningún Mickey Mouse, ni a nada que se le parezca, te van a llevar preso. Entonces vamos a ir los arreglos finalmente al consenso de colaboración eficaz y lo que es la terminación, y le reducen la pena. En el caso de la terminación anticipada recibe 1/6 de reducción de la pena. Pero ¿cuál es más beneficiosa, la terminación anticipada o la colaboración eficaz? Fíjense, el Código Penal tiene, a partir del artículo 57, y vean ustedes la exposición de motivos, los sustitutivos penales. ¿Cuáles son estos? Suspensión de ejecución de la pena, reserva del fallo condenatorio y exención de pena. Estas tres instituciones que fueron incorporadas al Código Penal significa que el condenado no es privado de su libertad. Este caso Odebrecht y otras colaboraciones eficaces, se ha logrado que personas involucradas en graves actos de corrupción, en colusiones ilegales y lavado de activos, en varias colaboraciones eficaces, logren exención de pena. ¿Qué es la exención de pena? Es el premio mayor. Habría que preguntarse si realmente hay justificación o si el fin justifica los medios. Si para poder condenar a esos tres le requiero salvar todo el pellejo a esos otros tres. Es una operación de coste-beneficio que hay que hacer. Claro que había que decir por qué necesariamente se le tiene que dar el premio mayor. ¿Por qué no solamente una pena atenuada? Esa es una cuestión a valorar dentro de las circunstancias. Pero lo que está rigiendo hoy en día es una política criminal utilitarista, eficientista. Pero fíjense en el caso de la terminación anticipada del proceso. Las reformas que se han producido en el artículo 471 del Código Procesal Penal señalan que el reincidente o el habitual o el que está incurso en delito de feminicidio o integrante de una organización criminal puede someterse a la colaboración, a la terminación. Sí puede, pero ¿qué no le van a dar? ¿Qué no le van a dar? La reducción del sexto por las modificaciones que se han producido. Lean ustedes el 471 del Código Procesal. Las proscripciones, y yo les preguntaría a ustedes, ya estando como abogados, ¿ustedes van a llevar a su patrocinado a una admisión de culpabilidad, a una terminación anticipada del proceso, si saben que después del convenio preparatorio que va a ser aprobado por el juez de la IP, no va a recibir ninguna reducción de la pena? ¿Lo van a llevar? No, pues, ¿qué van a hacer? Van a querer controvertir la imputación en el juicio. Porque ¿cuál es la lógica de la terminación anticipada del proceso? Yo te doy para que tú me des. O sea, tú admites culpabilidad,
le permite finalmente agilizar sus investigaciones al Ministerio Público, le permites la descarga procesal y a cambio, pues finalmente recibe una reducción en la pena. Pero si tú eres abogado y sabes que a tu patrocinador no le va a dar ni una reducción, nada que ver, nada, ¿para qué lo llevarías a una terminación? No tendría razón de ser. Entonces fíjense y comparen las reformas que se han producido en el ámbito de la terminación anticipada del proceso, cuando dice ahora este artículo 471 u otro, sí, el 471, que se proscribe la reducción por terminación anticipada cuando el imputado se le atribuye a la comisión del delito en condición de integrante de una organización criminal. Es decir, si tú eres abogado del integrante de una organización criminal y sabes que la Fiscalía tiene elementos de convicción en su contra, mejor le vas a decir lo siguiente: amiguito, si quieres ver la forma como se reduzca tu sanción, porque veo que la Fiscalía ha trabajado bien, admite tu culpa, pero no solamente eso, tírale dedo a otra persona, lo mejor delata a otros integrantes de esta organización criminal, porque esa es la lógica de la consensualidad, de la oportunidad, la eficacia, la eficiencia y la utilidad en el proceso de colaboración eficaz en el ámbito del crimen organizado. Pero hay que hacer esa línea de reflexión: si tanto tenemos que sacrificar para poder condenar a un culpable, y a otros culpables los vamos a tratar muy benevolentemente hablando. Entonces esa es expresión de la justicia penal consensuada. Pero tenemos la simplificación procesal. El Código Procesal Penal tiene como baluarte principal la celeridad y la eficacia procesal. Entonces, a partir del artículo, creo que 443 o por ahí, se regula lo que se llama el proceso inmediato. Una vez que se comete un delito, flagrante delito, lo agarraron con las manos en la masa, o queriéndose fugar del lugar de los hechos, o delito de omisión de asistencia familiar, o conducción para la influencia de alcohol o sustancias psicotrópicas, conforme a las modificaciones producidas por el Decreto Legislativo 1194, fiscal, usted incoa proceso inmediato. Yo les decía la importancia, creo que no desarrollé las respuestas, entre la diferencia de los actos de investigación y actos de prueba. Los actos de investigación se dirigen a averiguar algo, a indagar, a saber cómo se produjo el delito, recoger los testimonios, realizar los exámenes periciales y otros. Esos son los actos de investigación. A identificar cómo y cuándo, con alevosía, por falsedad, por lucro, por placer, si hay un sicario, etcétera, si hay un encubridor, el daño causado por el delito. Pero cuando te vas al juicio, ¿a qué te vas? A acreditar hechos, acreditación, a probarlos, actuación probatoria. Dicho esto, entonces, el proceso inmediato toma lugar cuando el fiscal ya tiene su teoría del caso. 3 elementos tiene la teoría del caso. De los hechos que se ha producido un conato, una bronca, murió una persona y hubo finalmente, por producto de un atestado de un puñal, sangró una hemorragia y murió. De las evidencias, las personas que vieron salir del lugar de los hechos al lugar donde se había producido el asesinato, quien lo vio discutiendo con la víctima momentos antes, y de la tipificación de la teoría jurídica: asesinato, homicidio simple, sicariato, feminicidio. La teoría del caso tiene 3 elementos, entonces, amigos, amigas: de los hechos, de la evidencia y del derecho. Tú recoges la sospecha inicial o una muerte, no sabemos quién diablos la cometió. Vamos a investigar y identificar quién lo habría cometido. Voy identificando, individualizando a estos desgraciados, y más aún algunos videitos de las personas que fueron vistos saliendo pocos minutos o segundos del lugar de los hechos. Voy recogiendo ciertos datos, finalmente, en el caso del lavado de activos, de transferencias en empresas de fachada offshore, a personas que no tienen cómo justificar razonablemente esa cantidad de dinero. Con esos elementos de convicción, ¿qué es lo que hago? Formalizo investigación. Pero si se produce este hecho, la persona manejando un vehículo en un lugar que tiene como velocidad máxima 60,
va a 90 por hora. Pierde la maniobrabilidad del vehículo, invade la calzada, la vereda y impacta, atropella, se pasa por encima a 3 personas. 2 mueren y 1 queda gravemente herido. En derecho penal primero tenemos que preguntarnos lo siguiente: imputación objetiva. ¿Se generó un riesgo jurídicamente desaprobado? Claro, pues la señorita iba a 90 por hora. ¿Cuánto era el máximo en esa pista? 60. Primera impresión. El hecho que se produjo, están las camaritas y todo. ¿Cómo es que murieron estos 2 jóvenes? Fueron impactados por ese vehículo. Relación de riesgo. Que la muerte sea producto del riesgo no permitido generado por el autor. Primer elemento, imputación objetiva. ¿Cuál es el segundo elemento? Imputación subjetiva. En la imputación subjetiva, ¿qué voy a analizar? El dolo, la culpa o la preterintencionalidad. Perdió la maniobrabilidad porque se descuidó, porque estaba por ahí hablando por teléfono. Culpa. Pero no, pues tenemos ese sujeto, ese finalmente chofer de transporte público, vio a estos 2 que estaban ahí en la calzada, le importó un pepino, siguió con la velocidad a 90 por hora, invadió la calzada y los atropelló. Caput, murieron. Ahí actuó con dolo o con culpa. Con dolo. ¿Qué dolo? Dolo malus, dolo de consecuencias necesarias, dolo eventual. Yo tengo que construir finalmente mi teoría. Y si yo como fiscal se ha recogido finalmente, está el video, cómo finalmente embiste el vehículo a estas personas, se pasa por el dosaje etílico y también está variado, pongamos, más de 0.5 en el caso de conductores de transporte privado. Está finalmente la pericia por parte de la policía de criminalística de que no hubo ningún vehículo que se le haya cruzado. Por lo tanto, yo ya tengo mi historia clara. ¿Cuál es mi historia? Que hay un homicidio. ¿Es culposo o es doloso? Si yo ya tengo todos estos elementos de convicción, yo ya no necesito, ¿qué cosa? Seguir investigando. Y si yo ya necesito seguir investigando, claro que lo he hecho bien, he tenido 48 horas con la reforma que se ha producido en la Constitución y los artículos 262 y 264 del Código Procesal Penal, tengo 2 posibilidades. Solicito incoo proceso inmediato o acusación directa. ¿Por qué? Porque yo ya tengo mi teoría del caso. Y le digo lo siguiente y vamos terminando. Primero, sospecha inicial. Un cadáver que se encuentra en un determinado lugar. Voy indagando y voy identificando quién presuntamente, probablemente lo ha cometido. Formalizo la investigación preparatoria. Recabo mayores elementos de convicción y voy construyendo toda mi teoría y doy respuesta a las finalidades del artículo 321 del Código Procesal Penal. Acuso. Sospecha suficiente. Voy al juicio luego de la etapa intermedia y logro convencer al juez porque he destruido el principio de presunción de inocencia. No solamente lo he destruido, sino he superado la duda razonable. Las graves sospechas que creo. Pero si tú ya de prima fase de plano y has logrado recabar todos estos elementos de convicción, ¿para qué vas a seguir investigando? De una vez vamos a la fase central del proceso. ¿Cuál es? El juicio. Y vas a incoar un proceso inmediato. Dicho esto, entonces, nuestro Código Procesal Penal, este modelo acusatorio, donde hemos demostrado acá que en el modelo político criminal vigente en nuestro país, el proceso penal responde a una idea más retributiva que preventiva y que se constituye la panacea o el instrumento por el cual genera bastante interés y bastante expectativa de una sociedad sumida en el delito y una sociedad de sujetos pasivos. A tal efecto, el Código Procesal Penal no solamente significa una sola línea de reacción frente al hecho punible, sino tiene varios caminos. Como se dice, a Roma puedo llegar por varios vías, por varios caminos. Voy a ver en los grados de selectividad y razonabilidad cuál voy a utilizar como fiscal en esa metodología investigativa indagatoria que me permitan finalmente solucionar esto lo más pronto posible. Pero eso sí, en esta tarea de la investigación, en esta labor persecutora del crimen,
no se puede llegar a la verdad a cualquier precio. ¿Cuál es el límite? El principio de presunción de inocencia. ¿Y cuál es el otro límite? El principio de dignidad humana. La verdad es importante, hay que alcanzarla. Pero no se pueden utilizar medios vedados al Estado constitucional de derecho, recogiendo nuevamente lo que dice la Corte Suprema en el caso del Acuerdo Plenario 2019, que no se puede utilizar la prisión preventiva como medio de presión, para que el imputado se acoja a la colaboración y delate a otros culpables. Que estamos finalmente ante una sociedad muy difícil, plagada de tantos delitos, donde los impactos son devastadores de los hechos criminales que se producen ante los medios de comunicación social y cómo llega la imagen ante el público. El problema es que esa mediatización que puede darse entre algunos casos vayan corroyendo y vayan destruyendo, aniquilando las instituciones básicas del derecho penal y el derecho procesal penal. Creemos firmemente, por lo tanto, y este es el mensaje que queremos dejar acá en este CONE 2019 en Trujillo. Espero verlos el 2020, Dios mediante. ¿Estarán en el 2020 o no? ¿Dónde va a ser el 2020? Mañana se sabe. Mañana se sabe. No está arreglado todo, ¿no? Oh, ya me contarán mañana. Ok. Por ahí un pajarito me ha dicho que va a ser Cusco, no sé. Un pajarito, no es Maduro, por si acaso. No es Maduro, es un pajarito que me ha dicho eso. Entonces, terminando la idea, y eso es lo que tenemos que ver en este tipo de eventos, y ojalá Dios mediante estemos en 2020, sea en cualquiera de las ciudades de nuestro lindo país, que las instituciones del derecho tenemos que categorizarlas. Las categorías dogmáticas, la ciencia del derecho. No perdamos el enfoque, no nos desenfoquemos ante algunos operadores que tratan de arrastrar a la sociedad a ideas y a noticias y a propuestas trasnochadas. El crimen hay que combatirlo, pero como bien decía Beccaria, el Estado no se puede rebajar a la misma condición del delincuente, porque el Estado tiene que tener un máximo, un mínimo ético social frente a la delincuencia. Esto es lo que finalmente decimos, que la persecución penal tiene que llevar esos fines importantísimos: eficacia y eficiencia, porque el delito tiene que ser sancionado. Y como decía en otra exposición, cuando realmente estaremos ante una verdadera lucha contra el crimen organizado, la corrupción, el lavado de activos y otros crímenes, no es cuántos presos preventivos tengan, sino cuando se obtengan condenas judiciales, sentencias, pero que sean limpias y que no se hayan afectado a las garantías del debido proceso. Dicho esto, entonces, culmino mi exposición agradeciendo a los organizadores de este evento, a Alex, que siempre tenemos esa posibilidad de extender esta posibilidad y el gusto de estar con ustedes en esta hermosa ciudad de Trujillo, a los cuales espero que ustedes sigan finalmente participando, interviniendo, y puedan finalmente, al margen de ciertas diversiones que van a tener seguro, irse con bastante producción académica, con bastante producción intelectual. Muchas gracias y hasta la próxima.